Dios te bendiga. Hace un momento terminé de grabar unos minutitos de la parte de Daniel capítulo 6, versículo del 1 al 3. Y a eso le llamaba la constitución del reino medo-persa. Ahora quiero hablarte siempre de Daniel 6, del capítulo 4, del versículo 4 al 5, y quiero que meditemos rápidamente de cómo siempre hay gente que busca ocasión de poner, o mejor dicho, acusar a los demás sin motivo. Hay gente que no le agrada que otros prosperen, que otros asciendan o que otros se les dé otro tipo de trato, quizás otro tipo de posición. Así de que meditemos un poco. Estamos estudiando Daniel capítulo a capítulo, hoy el capítulo 6, y dice en el versículo 4: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ok, buscando la ocasión para poder acusar sin motivo. Hay gente que verdaderamente se pasa la vida en discontento, amargados, y siempre están buscando cómo hacerle mal a otro. Y cuando Daniel fue puesto por el rey Darío, lo cual expliqué en la primera parte del capítulo 6, como uno de los 3 gobernadores más importantes, de los 120 sátrapas que había constituido en su reino, se dice que Daniel tenía un espíritu superior a los demás. Siempre desde el capítulo 1 lo ha mostrado, y es porque Dios estaba con Daniel. Y yo quiero decirte que cuando Dios está contigo, quiera o no el enemigo, quiera o no otra gente, cuando Dios te asiste, hay un espíritu superior en ti. No para que tú te creas, ¿verdad? O te vanaglories o crezcas en orgullo, sino por el contrario, que tú mengues, que tu espíritu mero humano se haga apocado para que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que brote fruto o brote del fruto precioso que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo importante. Entonces, aquí buscaban estos hombres una ocasión para hacer caer a Daniel. No lo querían. ¿Por qué? No lo querían quizás porque era un hombre honesto, un hombre justo, un hombre intachable, un hombre en el reino de Darío que verdaderamente llevaba las cuentas muy cabales. Y eso le agradaba a Darío. Por eso que en esos 3 gobernadores principales que él había puesto, el objetivo era que los demás le rendieran cuenta a estos 3. Y estos 3 iban a rendir cuentas a Darío. Todo porque el rey ya había visto mucha trama en reyes anteriores, conocía el comportamiento de muchos gobernadores respecto a los reyes y cómo ponían trampa. De hecho, el mismo rey Darío, según la historia, derrocó a un rey falso llamado Gaumata, en el cual pues se había hecho o se había puesto o se había proclamado rey, ¿verdad? Entonces Darío lo derrocó, y entonces Darío le pareció bien hacer un ordenamiento en su reino. Pero Daniel era el fiel. Daniel era el hombre que le hablaba con la verdad al rey, y eso a Darío le gustaba, y Darío sentía un aprecio muy fuerte
por Daniel porque veía en él un hombre intachable. Y es que Daniel amaba a Dios. Y es que Daniel propuso siempre en su vida no contaminarse con las cosas, aún estando en el reino de Babilonia y ahora en el reino medo-persa. Siempre Daniel era un hombre que buscaba a Dios. Y es el mensaje que nos deja esto, que aunque muchos busquen ocasión para destruirte, aunque se levanten contra ti conspiraciones, se levanten aún el mismo enemigo, los espíritus inmundos, las entidades invisibles de maldad, se levanten para querer dañarte, si tú estás de la mano con el Señor, si tú estás en una relación íntima con Él y confías y meditas en su palabra y te deleitas en su palabra, Él siempre va a ayudarte, Él siempre te va a sacar adelante, Él siempre te defenderá, Él siempre pondrá a un paracleto, que es el que tenemos hoy en día, llamado Espíritu Santo, el Consolador, que aquí en la tierra nos consuela, porque el Consolador del cielo se llama Señor Jesucristo, el que ascendió, se puso a la diestra del Padre para interceder por ti y por mí. Así es de que en la tierra también nos dejó otro Consolador, y Él evita que no hallen alguna cosa porque tú eres intachable, porque tú buscas del Señor. Por eso que en Daniel no encontraron, sino en aquí habla en lo relacionado, dicen ellos, con la ley de su Dios. Sabía que Daniel seguía los principios de la ley, de los mandamientos establecidos en la Torá o en los 5 libros de la ley que nosotros conocemos, el Pentateuco y otros profetas que de alguna manera ya se oían, ¿verdad? Entonces dice, si no hallamos ocasión a través de la ley del Dios al cual él adora, a este no le vamos a encontrar otra. Y ahí comenzaron a tramar. Y es lo que hoy el enemigo está tramando. Hoy está levantando gente en todo el mundo de todo calibre para hacer que los cristianos desistamos en congregarnos, para hacer que los cristianos desistamos en adorar a Dios, en alabarle con todo, y está el enemigo enfrascado en querer destruirla a la iglesia. Mas déjame decirte, y yo creo que en ti está la convicción, que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, es indestructible. Nadie, ni el Satanás mismo, la va a poder destruir. El Señor dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, dándole esa palabra al apóstol Pablo. Así que todo aquel que se levante como con espíritu de anticristo, hablando de que no es el anticristo, sino con el espíritu que ya está obrando en el mundo y que hoy estamos viendo muchos que se han levantado con querer a la iglesia coartarla, vamos a salir adelante. El Señor lógicamente también va a ver nuestro compromiso hacia Él, nuestra confianza hacia Él. Él va a ver nuestro amor hacia Él, va a ver nuestra dedicación. Hoy que estás en tu casa, no debes de perder la sintonía de siempre bendecir a Dios, alabarle, glorificarlo, adorarlo, porque Él es el que nos defiende de la hora difícil, de los momentos complicados, y Él es el que nos defiende tapando bocas de leones, si es que se levantan. El enemigo, dice la Biblia, que anda como león rugiente. No es el león, no es el verdadero león de la tribu de Judá, sino que es como una imitación, pero ruge como que fuera león para asustar. Y si tú no estás preparado, si tú no estás bien cimentado en el Señor, lógicamente te va a amedrentar, te va a poner en aprieto, te va a poner en temor y vas a quizás, a desistir. Pero si tú estás agarradito del Señor, nadie podrá hacerlo. Y Daniel estaba bien plantado. Así de que te invito a que me sigas a partir del versículo 6 en adelante en el siguiente episodio, ¿verdad? Dios te bendiga y espero que el Señor te esté bendiciendo, te esté edificando, y tratas de darle un like si
has sido bendecido, y si quieres compartir esta corta reflexión del estudio de Daniel, que lo llevo así pausado, hazlo. Dios te bendiga y en breve me ves en el siguiente capítulo.